Era un hombre de familia, un esposo ejemplar, un trabajador respetado en su comunidad y hasta presidente de su iglesia. Bienvenidos a Tras la Sangre. Aquí, cada capítulo es un viaje al corazón del horror real, y lo que estás a punto de escuchar te pondrá los pelos de punta. El caso de Dennis Rader, el esposo ejemplar. La historia del llamado esposo ejemplar comienza en un pequeño pueblo de Kansas, el 9 de marzo de 1945. Allí nació Dennis Lynn Rader, el mayor de 4 hermanos en el seno de una familia trabajadora y profundamente religiosa. Pero desde muy temprano, Dennis mostró señales inquietantes. Vecinos y amigos recordarían años después cómo se entretenía con juegos extraños, capturar animales pequeños para atarlos y torturarlos, solo por curiosidad. Su infancia estuvo marcada por una sensación constante de vacío y aislamiento. Aunque sus padres trabajaban duro, Dennis sentía que no recibía la atención que necesitaba. Ese sentimiento de abandono lo llenaba de resentimiento y lo empujaba hacia fantasías cada vez más oscuras. Comenzó a imaginar escenas donde él tenía el poder absoluto sobre los demás. Atar, dominar, someter. Eran pensamientos que lo acompañaban desde la adolescencia. En 1971, Dennis se casó con Paula Dietz, una joven de Kansas que lo veía como un hombre serio, trabajador y responsable. A ojos de todos, comenzaba a construir una vida ejemplar: esposo dedicado, futuro padre, miembro activo de la iglesia. A comienzos de los años 70, la oscuridad que Dennis Rader había cultivado en secreto comenzó a manifestarse en la realidad. Ya no eran solo fantasías privadas, eran planes concretos que esperaba ejecutar con precisión y frialdad. Fue en este periodo cuando definió su identidad como asesino y se autodenominó BTK: Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. Rader llevaba un registro meticuloso de sus fantasías, dibujos, notas, recortes de revistas. Cada idea era cuidadosamente archivada en lo que él llamaba sus proyectos. Para él, cada víctima no era una persona, sino un número dentro de un plan mayor, un guión perverso que escribía en silencio mientras su familia y sus vecinos creían convivir con un hombre ejemplar. El 15 de enero de 1974, en Wichita, Kansas, ese guión se volvió realidad. Rader irrumpió en la casa de la familia Otero, un matrimonio y sus 2 hijos pequeños. Con una calma aterradora, los ató, los torturó y los asesinó sin piedad. Fue su primer gran crimen y marcó el nacimiento oficial de BTK. La brutalidad del caso conmocionó a la ciudad. No era un asesinato común, era una masacre calculada. Amarró a la familia con cuerdas improvisadas, una a una. Ató las manos y los pies con precisión, asegurándose de que no pudieran moverse. Después, comenzó a estrangularlos lentamente, uno por uno. La brutalidad fue escalofriante. Primero atacó a Joseph padre, luego a Julie y finalmente a los 2 pequeños. La niña, Josephine, fue colgada del sótano, mientras su hermano yacía estrangulado en otra habitación. Fue una masacre ritualizada, una representación exacta de lo que más lo excitaba: atar, torturar y matar.
La escena del crimen fue espeluznante. Los cuerpos estaban acomodados de forma que reflejaban el control absoluto del asesino sobre sus víctimas. Había señales de que los había movido, tocado y manipulado después de la muerte. Rather no buscaba dinero ni venganza, buscaba poder, buscaba sentir que la vida y la muerte de esa familia estaban en sus manos. Ese día, el monstruo BTK nació oficialmente. El hallazgo de los cuerpos conmocionó a la ciudad. La brutalidad, el ensañamiento y la frialdad del asesinato dejaron claro que no se trataba de un crimen común. La policía no tenía pistas, pero pronto recibiría una carta. En ella, el asesino describía con detalle lo que había hecho en la casa Otero y firmaba con 3 letras: BTK, Bind, Torture, Kill. Mientras la policía de Kansas investigaba sin éxito los brutales crímenes de BTK, Dennis Rader continuaba su vida pública como si nada hubiera ocurrido. En apariencia, era el hombre perfecto, esposo fiel, padre responsable, vecino atento y líder activo en su iglesia luterana. Durante el día, trabajaba en empleos comunes: técnico en seguridad, empleado de mantenimiento, funcionario municipal. Cumplía con sus horarios, pagaba sus cuentas y mantenía una imagen de normalidad impecable. Incluso llegó a ser presidente del consejo parroquial de su iglesia, donde organizaba actividades comunitarias y leían la Biblia en su compañía. En casa, su esposa Paula y sus 2 hijos jamás sospecharon la verdad. Lo veían como un hombre estricto, reservado, pero dedicado. A los ojos de sus vecinos, Dennis era el esposo ejemplar, el padre protector. Rader dedicaba horas a preparar sus proyectos, observaba casas, seguía a mujeres por las calles y escribía en cuadernos los detalles de sus fantasías: cómo entraría a sus hogares, cómo las ataría, cómo las haría sufrir. Lo más escalofriante era su capacidad de separar por completo sus 2 vidas. Podía pasar una mañana leyendo pasajes de la Biblia con su comunidad y esa misma noche espiar desde la oscuridad a su próxima víctima. Podía llevar a sus hijos al colegio y luego planear minuciosamente un asesinato. Nadie sospechaba, nadie veía al monstruo detrás de la sonrisa de aquel esposo ejemplar. En 1974, pocos meses después de asesinar a la familia Otero, la policía de Wichita recibió un sobre misterioso. Dentro había una carta escrita con máquina de escribir. El autor describía con lujo de detalles cómo había matado a la familia, detalles que solo el asesino podía conocer. Al final, había 3 letras escalofriantes: BTK, Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. Dennis Rader no solo quería matar, quería que el mundo supiera que él estaba detrás de esos crímenes. Quería que la policía se sintiera impotente. Quería que los periódicos escribieran sobre él, que su nombre retumbara en los titulares. El reconocimiento era su droga más poderosa. A partir de ese momento, BTK comenzó a jugar un macabro ajedrez con las autoridades. Enviaba cartas, poemas y hasta diagramas detallados de cómo había matado a sus víctimas.
En algunos casos, incluía dibujos de mujeres atadas, con escenas de tortura sacadas directamente de su imaginación enferma. Cada envío era una burla, un recordatorio de que seguía libre y de que nadie podía detenerlo. En una de sus cartas, escribió con un tono burlón: «Es mi deber comunicarme con la policía para que no me olviden. Yo soy BTK y seré recordado». Ese narcisismo lo obligaba a mantener contacto, a alimentar la atención mediática. La prensa se convirtió en su escenario. Los titulares hablaban del asesino BTK y Wichita vivía aterrada. Mujeres temían quedarse solas en sus casas. Las familias reforzaban cerraduras y la paranoia crecía día tras día. Exactamente lo que Dennis Rader quería: sentir que dominaba no solo a sus víctimas, sino a toda una ciudad. El 4 de abril de 1974, irrumpió en la casa de Catherine Bright, una joven de 21 años. La atacó con brutalidad, intentando estrangularla, y cuando no logró dominarla con rapidez, la apuñaló repetidas veces. Su hermano Kevin sobrevivió milagrosamente a pesar de haber recibido un disparo en la cara, y fue uno de los pocos testigos directos de BTK. En marzo de 1977, la ciudad volvió a estremecerse. BTK entró en la casa de Shirley Vian, una madre de 24 años. Estaban con ella sus 3 pequeños hijos, a quienes encerró en un cuarto antes de asesinar a la joven frente a ellos. Ese mismo año, en diciembre de 1977, cayó otra víctima, Nancy Fox, de 25 años. Rader la había estado siguiendo durante semanas. Una noche entró a su casa, la sometió y la estranguló con sus propias manos. Después, con un frío escalofriante, llamó a la policía desde una cabina telefónica para confesar el crimen. Encontrarán un homicidio en 843 South Pershing, Nancy Fox. En abril de 1985, tras años de silencio, reapareció. La víctima fue M. Marine Hedge, su vecina, de 53 años. Lo aterrador: después de asesinarla, trasladó el cuerpo a una iglesia luterana y lo colocó en distintas posiciones mientras tomaba fotografías para alimentar sus fantasías. Luego devolvió el cadáver a un camino desolado. Su última víctima conocida fue Dolores Davis, en 1991. Denise la había estado vigilando durante días. Una noche entró en su casa, la ató y la estranguló. Después ocultó su cuerpo en un puente. Con ese asesinato cerraba, temporalmente, el ciclo sangriento de BTK. Un ciclo que había dejado una estela de dolor y terror en Wichita. Después del asesinato de Dolores Davis en 1991, BTK desapareció por completo. Wichita respiraba aliviada. Para muchos, el asesino serial que había aterrorizado la ciudad durante casi 2 décadas había muerto, estaba preso o simplemente se había detenido. Nadie imaginaba que el monstruo seguía allí, sentado en los bancos de la iglesia, trabajando en su empleo y compartiendo cenas familiares, como si nada hubiera pasado. Durante más de 10 años, Dennis Rader guardó silencio. No hubo más cartas, no hubo más asesinatos conocidos. Su familia lo veía como un padre responsable, su esposa como un marido serio, y sus vecinos como un ciudadano modelo.
En 2004, 25 años después de sus primeros crímenes, Rader no pudo más. Su narcisismo lo venció, necesitaba atención, necesitaba que el mundo recordara su nombre. Volvió a enviar cartas a los periódicos locales y a la policía, reabriendo viejas heridas en Wichita. En los sobres, incluía fotografías de las víctimas, notas macabras y objetos personales robados de las escenas del crimen. Los investigadores, que habían esperado durante décadas una pista, sabían que esta era su oportunidad. BTK había vuelto a jugar, y en ese juego cometería el error fatal que lo llevaría a la caída definitiva. A principios de 2005, la policía de Wichita recibió un paquete enviado por BTK. Dentro había un disquete con información sobre sus proyectos. Rader, confiado en que la tecnología lo protegería, preguntó a las autoridades si un disquete podía ser rastreado. La policía respondió públicamente en los periódicos: no, Dennis cayó en la trampa. El disquete fue analizado en cuestión de horas. Los metadatos del archivo revelaron un nombre, Christ Lutheran Church, y un usuario, Dennis. Esa pista fue suficiente para que los investigadores ataran cabos. El presidente del Consejo de la Iglesia Luterana en Wichita era nada menos que Dennis Rader, el esposo ejemplar que durante más de 30 años había sido el monstruo BTK. El 25 de febrero de 2005, agentes de policía rodearon su casa y lo arrestaron sin que opusiera resistencia. La noticia recorrió el país en segundos. Sus vecinos no podían creerlo. El hombre que los saludaba todas las mañanas, que ayudaba a organizar eventos comunitarios y que predicaba la fe, era en realidad uno de los asesinos seriales más buscados de Estados Unidos. Durante los interrogatorios, Rader confesó con frialdad escalofriante. Narraba cada asesinato con lujo de detalles, sin emoción, como si estuviera describiendo un procedimiento técnico. No mostraba arrepentimiento, solo un orgullo extraño al explicar cómo había burlado a la policía durante décadas. Ante el mundo entero, caía la máscara del esposo ejemplar para mostrar el verdadero rostro del monstruo BTK. En 2005, Dennis Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Hoy pasa sus días en una celda de la prisión de Kansas, lejos de la familia y la comunidad que alguna vez lo consideraron un ejemplo de rectitud. Su caso no solo estremeció a Wichita, sino que se convirtió en una advertencia para el mundo entero. El mal puede esconderse en el rostro más común: un padre de familia, un líder religioso, un vecino amable. Todos pensaban conocerlo, pero nadie había visto al verdadero Dennis Rader. Durante el juicio, las familias de las víctimas escucharon cómo Rader relataba sus crímenes con frialdad absoluta, sin remordimiento. Para él, eran proyectos, simples expedientes de un archivo personal de horror. Y quizá lo más inquietante sea esta pregunta: ¿cuántos otros esposos ejemplares caminan hoy entre nosotros, ocultando en la sombra su verdadera naturaleza? Si quieres seguir descubriendo más crímenes perturbadores y adentrarte en las mentes más oscuras del True Crime, suscríbete a Tras la Sangre, activa la campana, dale like y comparte, y acompáñanos en los próximos casos, porque lo que viene te pondrá los pelos de punta.